Bienvenidos, gente, a la Avenida Cósmica número 2. Estamos muy felices de tenerlos acá. Estamos acá con nuestro host, Alejo Torres Calderón y Voy a Andrés. callar. Hola, man, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad, estamos en una tarde bien bonita. Hay una hora dorada hermosa, nos está cayendo el sol acá. Pero estamos acá todos tranquilos, en un sitio campestre, todos relajados. Así que sigamos con nuestra conversa de la vez pasada. Voy a callar. Sí, bueno. Como yo estaba en la conversa de la vez pasada, estamos hablando de la Avenida Cósmica, o sea, del inicio, mitos de creaciones y todo eso. Y comenzamos, creo que primero, bueno, mitos cristianos o abrámicos. Luego también un chiqui con lo de El hinduismo. el hinduismo, Sí, el hinduismo. exactamente. Y también, bueno, un toque de lo nórdico, creo. O no le metimos ningún chispazo de lo No, nórdico. creo que no llegamos a nórdico todavía. Claro, no fuimos a fondo, pero es como que algo que queda Sí, pendiente. sí lo mencionamos por ahí. Sí, exactamente. Sí, incursionamos ahí, le metimos un dedo en la piscina Podría de lo decirse que nórdico. Ya ves, no sé, o sea, Andrés, Coméntanos. ¿qué es lo que quieres saber? Pucha, ya miren. Para empezar, como, bueno, la persona menos experimentada del grupo, Mano, tranquilo. Voy a tú callar. mueres. acá, ciertamente mi pregunta, se podría decir así, es cómo es el origen de todo en distintas culturas, ¿no? Porque ciertamente en algunas hay ciertas cosas que característicamente son iguales. Así que quisiera saberlo, ¿no? Ustedes acá son mis guías, pero también estoy acá para aprender y poder, obviamente, informar a las personas, ¿no? Claro, o sea, en la mayoría de culturas es similar. Siempre hay como que dos dioses o un dios que comienza todo. A veces es como un sueño, a veces es como que este dios origina todo. En Grecia era lo de Urano y Gaia, que comienzan a mezclarse cielo y Ujú. tierra y boom, comienzan a formar todas las demás cosas. Y es como que lo esencial siempre es poner el cielo y la tierra, en la mayoría de las culturas. Como te dije, Urano y Gaia Ujú. son los primeros. Hay otro dios antes de ellos, que no me acuerdo el nombre, pero que es como que el todo. Hay uno antes de ellos. Sí, hay uno que era antes como una de especie de ellos. serpiente que daba vueltas, una danza, había por ahí. Había un No, elemento eso de es hinduista. Eso es en hindú, creo. ¿Seguro? Porque había algo griego que creo que era que una diosa daba vueltas alrededor de una serpiente o la serpiente daba vueltas a ellas. Oh, Había algo ahí, me acuerdo. Había un mito de una serpiente en la cultura griega. Eso no es más que la todo hidra. en En la la- nórdica. En En la hindú. nórdica. En la nórdica es En la Jormungandr. nórdica, claro, está Jormungandr. Ahí está, Jormungandr, ahí sí, está. puta, Ya. siempre le he pronunciado mal. Sí, no, en Grecia es lo de... Bueno, hay este dios que no me acuerdo su nombre, y luego salen Urano y Gaia, que se unen y crean los demás dioses, que son los titanes, Claro. que son Cronos, por ejemplo. Cronos Padre Zeus. Cronos es el más importante. Claro. Los demás no son tan importantes, o sea, Atlas es otro, que es el que sostiene el mundo. La piedra, claro. Claro, sostiene el mundo en sus hombros. Pero Ujú. el más importante de ellos es Cronos, que Cronos es el dios del tiempo, Saturno. O sea, es el dios de la vida y del tiempo en sí. Todo lo que sucede en el tiempo de las personas. Y está Y- relacionado a él, claro. Claro. Y lo que sucede es que ellos tienen esta tradición de que el hijo sustituye al padre. Entonces Cronos y sus hermanos se rebelan contra Urano y lo dejan a un lado prisionado. Y entonces ellos toman el control, los titanes. Pero sale la profecía de que, de que con eso Cronos se va a convertir en... O sea, lo mismo le va a suceder a Cronos. Y es lo que le sucede con Zeus. Todos sus hijos, Cronos Los devora, creo. se los devora. No sé si es que alguna vez has visto la pintura de Sí, Goya, la que... Tal cual. Supuestamente se los los... artísticos lo vimos. Sí, supuestamente se lo devora entero, pero bueno, Goya lo hizo como que le arrancaba la cabeza, le arrancaba un Claro, para brazo, hacerlo sí. más gráfico, tal vez. Claro. Exactamente. Pero para ver lo brutal Ujú, de la exactamente, pintura. el Y hecho. ves que no es un joven, no es un bebé, es un humano. O sea, hecho y derecho, grande. Y en la pintura de Goya. En la mitología se los traga de frente. La madre de Zeus engaña a Cronos y le da una piedra, él se la devora completa. Y, y entonces Cronos agarra y, o sea, no sabe nada de eso. Zeus es creado en una caverna por otros diosas y entonces él se rebela contra su padre Es lo y que libera a enten- sus hermanos. Lo que no entendí, Alejandro, disculpa que te interrumpa, No, es no. quién es el que entrena a Zeus para ciertamente
sustituir a Cronos, ¿no? ¿Quién es la persona encargada de hacerlo? Lo entrenan unas titanas que se encargaron de criarlo en una cueva. Sí, eso sí Y sabía. lo entrenan también los gigantes, que son como que hijos perdidos, así. Que son los gigantes de 1000 brazos que libera del Tártaro y que lo ayudan a derrocar a su padre. Pero una vez que gana la gran guerra esta, los regresa otra vez Los encarcela, claro. los encarcela otra vez. Su padre termina en el Tártaro también, como que cargando con todo eso de ahí. Y nada, o sea, es como que un ciclo que se va repitiendo y que es similar a la historia de las personas. O sea, siempre va a haber un hijo, igual que con los reyes. Que es medio pendejo, de que el rey sabe de que su hijo está ahí para que él muera. O sea, que el príncipe solo se va a convertir en una persona completa cuando su padre muera. Y es como que Un ciclo, claro. un ciclo. Que y algo va que- renovándose cada Claro, cierto y algo tiempo. que de cierta forma tratan de imitar. O sea, la mayoría de esos mitos así, no solamente tratan de explicar el mundo, sino tratan de explicar las costumbres de las personas. Tratan de explicar la forma de ser, por qué las tradiciones son como son. Claro. Y, o sea, es pendejo. Lo mismo sucede con los nórdicos. O sea, en la mitología nórdica tienes a Odín, que también tiene sus ancestros, todo, y también es un ciclo de vida. Es un ciclo constante. Y en ese ciclo el tiempo varía. O sea, lo que está sucediendo en el presente de los dioses o lo que sucedía en el presente de los dioses no era el tiempo de verdad. Porque, por ejemplo, Jormungandr supuestamente es tan grande y encerraba a todo el mundo Sí. que él ya había peleado con Thor, Sí. a pesar de que Thor no se había enfrentado con él. Eso es lo que nunca me ha quedado muy claro y que me gustaría tal vez que la gente también entre un poco más en contexto. Eso usualmente a veces se suele, no sé, tener guiños como que en juegos y toda esa nota. Claro. Así que, claro, sería importante saber cómo es que se da tal acontecimiento, ¿no? Porque cómo es que peleó antes con Jormungandr. Jormungandr. Nunca lo he sabido pronunciar bien, pero sin poder recordarlo, ¿no? No es que no lo recuerde, es que todavía no ha sucedido en el tiempo. O sea, Exacto. el tiempo varía de formas distintas para las personas. Igual que para los animales y nosotros. Un Claro. animal, supuestamente, un perro vive 14 años y supuestamente son como que 76, 80 años para el perro. Para él. Claro. Es Pero la para nosotros percepción. son 14 años. Es la percepción. La percepción que ese ser vivo tiene Claro. del tiempo. Y entonces para ellos, este animal, esta serpiente, ha vivido tanto o vive tanto que para él ya ha sucedido, ya está eso de ahí. Y el otro no lo ha experimentado todavía. Claro. O sea, el tiempo se mueve de maneras distintas, que es lo que te explican en la teoría de la relatividad La de Einstein, con las claro. masas. O sea, la masa de un objeto hace que el tiempo se mueva de una forma distinta para todos. Claro. Por Claro. eso dicen que el agujero negro, el tiempo no sé si o se detiene ahí o pasa Pasa de ocurre una manera más lenta, de una creo. manera más lenta o distinta. Pasa de una manera muy distinta. Es difícil de explicarlo. Sí. O sea, tienes que ser un físico y Astrofísico. muy capo para explicarlo. Claro. Porque es bien difícil. Y si quiero entender el concepto de que es un agujero negro, es Claro. bien difícil. Y yo no creo que esté calificado para poder explicarlo. Pero en sí así es. O sea, la creación del mundo es muy distinta para cada cultura. Pero tienen un montón de similitudes. O sea, hay cositas pequeñas. Y lo más importante que se puede ejemplificar en las relaciones entre dioses como los egipcios, los griegos y los nórdicos, es esta relación de que imitan las interacciones humanas. Que, o sea, lo que tú ves que hacen los dioses, lo hacen también los humanos. Ah, obvio. Hermanos que se matan entre ellos, un hermano que agarra y se acuesta con la mujer de otro hermano. Claro, todas las atrocidades que uno podría pensar, Claro. ciertamente se dan así. Claro, se dan así. Es, por ejemplo, en Egipto, ellos también tienen su propio mito de creación, que también es súper complicado, que no me lo acuerdo muy bien ahora, El pero de tienes... Isis y Osiris con Ra. No sé si no sé. Claro, primero Y es Ra. Horus. Ra es como que el Ra es el- abuelo de todos. El dios Sol, claro. Luego tienes Osiris y Set. No. Sí, Osiris y Set. Set. Y Osiris y Set son hermanos. Ajá. Osiris es como que el dios de la... Es como... De cierta forma es la institución, es la vida, es la muerte. Es el dios que rige lo que es la institución, Claro. lo que es el gobierno, lo que es todo eso de ahí.
Y Set es como que el hermano revolucionario, de cierta forma, y lo mata. Y luego el hijo de Osiris, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas cómo se llama el hijo de Osiris? El hijo de Osiris es Horus, Horus. el cabeza de águila. Claro, Horus, el cabeza de águila, él entra y se enfrenta contra Set y, o sea, toma el lugar, como que es la nueva sangre, como que se Exacto. renueva el esto. Y es, de cierta forma explican como que en un momento Osiris, de lo que era un crack, perdió la vista. Sí. Perdió la vista, perdió la objetividad. Y entonces Horus entra o sea, Horus pierde los ojos, pierde los ojos y termina teniendo solo un ojo. Sí. Y este ojo es el ojo que todo lo ve. Mm. O sea, es como que prestar atención al pasado, Atención. como que la memoria de lo que hubo, Claro, que lo es que pasó y cuando todo pierde eso. el ojo. Claro. Exactamente. Y con el otro ojo es mirar al futuro, Sí. mirar a lo que hay. Claro. Y lo mismo le sucede también a Odín, que Odín también pierde un ojo. Bueno, él se quita un ojo Para la sabiduría, para si la mal no sabiduría, recuerdo. para Sí. poder obtener un conocimiento total del universo, que es sumamente complicado y, o sea, es... O sea, no es ni siquiera que se quite el ojo y ya puede ver todo el pasado, presente y futuro. Es que también tiene sus consejeros, que son dos cuervos, tienen los lobos de él. O sea, es como que Sí. te explican que uno solo no puede obtener todo el conocimiento. Claro. ¿Sabes? Acabas de dar algo bien importante. Es como que me acuerdo que Jordan Peterson hizo una interpretación arquetípica del mito de creación egipcio y fue buenísimo porque era como que ya tú tienes a Osiris y Set, que son dos hermanos que descendieron de Ra. Ra es el dios sol. Set, como tú dijiste, representa la revolución, el cambio, el flujo en sí. La destrucción. Claro, o sea, el cambio mediante la destrucción, Mediante por la así destrucción, decirlo. exactamente. Y Osiris representa el establishment, por así decirlo. O sea, las instituciones, la sociedad en sí, o sea, lo establecido. Y lo que la interpretación que él daba era esta. Te das cuenta de cuando las instituciones o el establecimiento se vuelve muy rígido, tiene que venir algo a zamaquearlo. Que cambie. Tiene que venir algo a forzar un cambio. Y qué ironía que en esta historia Set lo despedaza, lo parte en pedazos y sus partes las esparce por todo Egipto. Y de ahí Isis, su esposa, viene y lo vuelve a armar. Pero ya había un hijo de por medio que era Ra. Entonces es como que Ra... No, que era Horus. Horus, ¿verdad? Y Horus pierde el ojo, o sea, sacrifica este ojo para poder, digamos, ser consciente y poder ver más allá. O sea, él ya ve más allá de la institución y más allá de querer forzar un cambio a través de la destrucción, como sería Set. Entonces, como que el mensaje era, cuando algo es muy rígido y ya es muy rígido y no puede cambiar, algo externo viene y fuerza su cambio. Y una vez que esto cambia, nace algo nuevo, que sería Ra y... ¿Qué sería Horus? Horus, me confundo. Y de Horus, digamos, Horus representa como que la conciencia. Es como que ya, yo nací de algo que era establecido, pero también hubo un cambio que me forjó. Entonces, es como que mientras más consciente eres, más vas a poder ver si algo está demasiado rígido o si algo, digamos, ya es... Algo se pinta como que, oye, yo vengo a hacer el cambio, pero en verdad, digamos, está más ligado a la destrucción, a la anarquía. Por así lo dejo. O sea, como fuerzas opuestas, el orden y el caos. Ujú. Y como al chocarse, dan algo nuevo. Obvio, y es pendejísimo. Y esos ejemplos se pueden ver en la realidad. O sea, son interpretaciones que te ayudan a comprender la realidad. Sí, son historias arquetípicas. Sí, porque por ejemplo, un ejemplo de eso, ¿alguna vez has escuchado de la Guerra Civil Inglesa, Andrés? Pucha, la verdad no, mano. Ya, la Guerra Civil ya sé Inglesa cuál es. fue bien pendeja. Fue con el rey Carlos I y Oliver Cromwell. Y lo que pasa es que Carlos I había puesto unas legislaciones, quería ir a la guerra, quiso diluir el parlamento, tuvo un montón de cosas así, como que reinstalar la fuerza democrática completa, la fuerza monárquica completa. Ajá. Ya como que muy tirado al pasado. Lo mismo que Osiris. Y luego entra Oliver Cromwell y puta, se da la guerra esta civil. Oliver Cromwell decapita al rey, ¿ya? Y él toma el poder. Y durante un tiempo él toma el poder, pero no se quedó ahí. O sea, como que la revolución que él dio continuó con matanzas. Ajá. Gente siguió muriendo por haber, de cierta forma, continuado apoyando al rey. Y entonces, al darse eso, regresan como que fuerzas reales y reinstituyen la monarquía con el hijo de Carlos I. Ujú. Y es de cierta forma como lo que están explicando de Horus y eso de es como que
a veces hay algo muy antiguo, pero la fuerza nueva que entra lo destruye completamente. Y tiene que haber un punto medio, algo nuevo que nazca, que pueda como que ver al mismo tiempo el pasado, que es la monarquía en ese caso, y al futuro, que es con lo de reinstructurar el parlamento y volver a hacer este tipo de, de este tipo de gobierno. Ujú. Sí. Claro, es como que yo creo que en el universo todos estos mitos arquetípicos de todas las culturas antiguas lo que nos quieren hacer es... Hay fuerzas de la naturaleza o fuerzas del universo y las personifican porque es más fácil tener una imagen o una idea o un personaje de Claro, algo en general. a que hablar la fuerza del cambio. Güey, ¿cómo me imagino yo la fuerza del cambio? Pues entonces, claro, porque por ejemplo me acuerdo que también otra interpretación que daban de la Biblia era que cuando un hombre o cuando un hijo ya es mayor de edad, tiene que alejarse de la casa de su padre e ir a forjar su destino. Y eso es, por ejemplo, eso lo hemos reflejado en muchas sociedades. En Abraham, por ejemplo. En Abraham, claro, pero bueno, eso tú lo ves más reflejado en sociedades, por ejemplo, más de primer mundo, como por ejemplo uno cumple la mayoría de edad, los 18 años, y simplemente ya uno, su familia dice ya tienes que ir a forjar tu vida, y lo hacen. Y como estas historias arquetípicas, sin que nos demos cuenta, forjan el estilo de vida que tenemos en estas sociedades, o sea, en el mundo que vimos. Claro, y aparte creo que ustedes lo que han venido como que comentando de que a veces la sangre nueva destruye los conceptos arcaicos para Exacto. obviamente cambiar para mejor, se ve constantemente como ustedes dicen, o sea, tanto en las familias y tanto sea en los negocios o en X sea el tema, porque ciertamente nosotros estamos en un constante cambio. Si se dan cuenta, cada generación que va pasando tiene un comportamiento distinto, una manera de ser distinta, y que no ciertamente sea para bien o para mal, pero que ciertamente hace un cambio, ¿no? A lo que había antes ya. Pero costumbres no se pierden, ciertamente. Se ven todavía reflejadas actualmente, o sea, en la gente, ¿no? Claro, hay cosas que continúan, hay cosas que se van cambiando, pero algunas veces es como la misma huevada, pero de una forma distinta. Sí, con otro Podría punto de vista. decirse. Exactamente. Sí, es como que, por ejemplo, las distintas costumbres, por ejemplo, para salir a bailar, para cosas así, cosas chicas. No voy a hablar de grandes cambios que han Ujú. ocurrido, sino como que tradiciones o costumbres pequeñas. Estas acá, o sea, no cambian en realidad. O sea, para Exacto. nosotros nos puede parecer como que exagerado el que lo que era de ir y pedirle a la mamá de tal persona o al papá de tal persona para salir con la chica, una cosa así. Como que, no, eso es antiguo. Pero ahora es como que formas distintas en las Claro. que tú tienes que hacer ciertos rituales para conseguir esas cosas. Claro, Claro. simplemente estas costumbres, estos modos, no es que desaparecieron, adoptaron nuevas formas. Exactamente. Claro, es como que, por ejemplo, no sé, en un momento era eso de ir y pedirle a la mamá, lo de salir y eso acá, y ahora con lo del COVID ha regresado. Sí, es como que puedes venir, no puedes venir. Y es todo un tema, la verdad, claro. O sea, cómo esta coyuntura ciertamente puede tener ciertos patrones que anteriormente no eran tan... O sea, tal vez no habían vuelto de la manera como se dice de, necesito pedir permiso, pero que ciertamente tenían otras formas de ser, ¿no? Eso ha regresado. Y sí, pues es todo un tema, ¿verdad? Dale, tú habla, nomás, tranqui. ¿Qué cosa? tienes? No sé, lo que quieras, lo que quieras decir, lo que quieras compartir. Algo. Obvio, mano, es que de verdad, todo, como dicen, la única constante en el universo es el cambio. Ujú. Y el cambio adopta muchas formas. Y yo creo que al final sí surgen cosas nuevas, pero muchas costumbres, muchos modos de vida, muchas maneras de vivir, solamente se renacen, por así Ujú. decirlo, adoptan una nueva forma. Obvio, solo se transforma. Nada se destruye, solo se transforma. Eso es, O se una, de incomoda, las, claro. una de las bases para la reencarnación. Sí, para la reencarnación, o sea, hay un montón de huevadas. ¿Te ha explicado lo de la reencarnación y lo de la alquimia alguna vez el chato? Sé sobre la reencarnación y tengo un concepto un poco básico de lo que es la alquimia, tal vez por lo que se me ha venido enseñando, bueno, en los años. Pero sería bueno tratarlo, a ver. Claro, lo que sucede es que, si te das cuenta, me acuerdo, a ver, hay una historia que lo puedo ilustrar muy bien. Había un sabio, un gurú hindú, hace, pucha, ¿qué? 10.000 años, 5.000 años,
y tenía 5 estudiantes, y los estudiantes estaban muy curiosos de él. Ajá. Le decían, maestro, usted sabe todo, coménteme de qué está hecho la existencia, de qué está hecho el universo. Y el gurú estaba aburrido. O sea, las preguntas de sus estudiantes le parecían minúsculas. Ujú. Y le dice, todo lo que tú crees. Y ojo, sus estudiantes eran matemáticos, letrados, eran físicos. O sea, eran gente de ese entonces que sí era, vamos a decirlo así, entrenada oculta. Y le dice, todo lo que la existencia, todo el universo, yo te lo puedo resumir en una semilla de mostaza. Y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo es posible si no sabemos ni siquiera dónde comienza el universo, dónde termina? Y le dice, 5 elementos. Fuego, aire, tierra. ¿Cuál era el otro? Agua. Agua. Agua y bueno, espacio, étero. Esa es la esto. Y lo que le decía era, si tú estudias, digamos, si tú estudias la existencia en sí, es la historia nunca acabar. Porque la existencia en sí se multiplica y se multiplica y se multiplica y es infinito. O sea, vas al reino cuántico y tienes 100.000 partículas subatómicas y, brother, nunca terminas. Pero si tú estudias los ingredientes de la creación, ahí es otra cosa. Porque comienzas desde arriba y puedes ver cómo todo se extiende. Ajá. Entonces, eso va el tema de que... El tema de la creación, el tema de la recreación es que al final, si nosotros somos energía en un paquete humano, en un paquete físico, lo que puede acabar en nuestras vidas es nuestra existencia en esta forma, limitada y perceptual. Pero tú no dejas de existir, es imposible bajo ese concepto. Es como que lo que tú eres, que es la esencia, simplemente, que es energía, este paquete se destruye, pero esa energía va a pasar a otra forma, va a pasar a otro modo de vida. Claro, trascientes. Exacto. Claro. Entonces la alquimia es como que la idea en sí básica es cómo tú usas ciertos elementos o cómo tú cambias ciertas formas, ciertos objetos para que pasen a ser otros. Y la alquimia también puede ser en un tema emocional, puede tener muchos aspectos, pero el tema al que nos referimos era, digamos, la alquimia medieval, que estaban buscando, digamos, un objeto o un medio para... La piedra filosofal. La piedra filosofal, exacto. Un medio para crear, digamos, un objeto que sea la clave de todo y que te pueda dar la vida eterna, por así decirlo. Claro. Ahí también hay otro concepto que es el de como es arriba, es abajo. Hermes Y, Trismegistus. sí. Pero, o sea, para entenderlo, Sí. ¿alguna vez has visto Orton y el mundo de los quién? Sí, Ya, ¿te acuerdas del elefante gigante? sí. Y no es cierto que estaba hablando con la florcita. ahí? Claro. Obvio. Y que era sumamente minúsculo para el mundo en el cual él estaba, ¿no? Claro, pero había todo un mundo dentro del esto. Exactamente. Y entonces lo que te tratan de explicar a veces, o lo que yo entiendo, lo que yo comprendo es de que, por ejemplo, dentro de tuyo hay cientos de miles de bacterias, Exacto. ¿ya? Y esas bacterias ven a tu cuerpo, o puede ser que vean a tu cuerpo, no sé, la verdad. Ahorita no soy una bacteria. No eres una ameba. Ahorita. Y entonces, lo que hace es de que estas bacterias pueden percibir el mundo o lo que está sucediendo alrededor tuyo de la misma forma que tú lo percibes. Solamente que para ellas el universo eres tú. Está adentro. Lo mismo como que te explican un montón de religiones de que el universo está en ti y todo eso de ahí. Ajá. Es básicamente eso, como que si es que ves una molécula de un átomo así, o bueno, lo has visto en un canal de ciencias o algo y ves como que la pelotita y Sí, gira. giran todo eso alrededor, no es muy parecido a un sistema solar. Exacto. O una Claro. constelación, una galaxia. No, claro, a nosotros no nos consta de que ciertamente nosotros nos están observando desde aquella minúscula partícula, ¿no? Que viene a formar parte de nosotros. Claro, y ahora si es que lo ves un poco más, ves como que todas las galaxias son como que componentes grandes de materia, como que montones de átomos alrededor girando uno con otro y forman una molécula mucho más grande. Claro. Y luego más grande, más grande, más grande. Y si es que ves el esto como un total, o sea, por eso hay un montón de imágenes que dicen, ay, mira, el universo parece como que las conexiones de neuronas. Exacto. Claro. Sí. ¿Ya? Y, o sea, yo te voy a dar una interpretación que tuve con un sueño que fue medio pendejo y que es parte de lo que yo creo de que es el origen del mundo y la existencia del mundo. Es de que en este sueño yo lo que vi fue una galaxia, o sea, el universo en sí, dentro del cuerpo de una especie de animal tipo un buey con alas y con la cabeza de un humano, tipo como los Lamasu de Mesopotamia. De los sumerios, claro. Sí, que es como que un buey o un león con alas y el cuerpo humano. Pero dentro ¿Eso de no se le dice grifo?
algo así. Más o menos, como un Como un hipogrifo. sí, algo como un así. hipogrifo, pero con cabeza de humano. Claro, Y y, con que era barba. un buey prácticamente. barba. Y Claro. con barba. Y que era un buey con barba y todo eso ahí. Y lo que yo vi en ese sueño, y es un sueño que es, o sea, pues Interpretar muchas de cosas. metiltriptomina, que es la molécula que lanzas antes de morir. Está en el cerebro, en la glándula pineal, está en el estómago, está en diversas partes del cuerpo. Es una especie de droga, se puede consumir y todo eso ahí. No digo que sea real, tampoco puedo negar de que sea falso. Es un sueño. Claro, pero es tu experiencia subjetiva y por lo tanto es válida. Claro. Obvio, Claro, es obvio. válida para mí. Claro. No, para los demás no digo que sea válida. Claro. Para los demás les puede parecer, es un sueño, estás hablando cualquier juez, totalmente aceptable. Claro. Obviamente. Entonces lo que yo vi era como que este universo dentro y estaba sentado en la pierna de otro que ya estaba completo, que tenía el cuerpo de un león y la cabeza de un humano. Y me decía como que eso de ahí es donde tú estás. Tú eres uno de estos y eres todo de eso a la vez. Y el objetivo es de que ustedes, o sea, todo esto, reciban todas las experiencias de vida posibles y luego se transformen en uno como yo, completo. Claro. Como un Dios completo, nuevo. Ahora esa es la visión que yo tengo. Y de eso de ahí hay múltiples interpretaciones, o sea, cualquiera puede entenderlo de la forma que quiera, pero esa es la forma en la que yo lo interpreto. Claro. Yo lo veo, por ejemplo, como tú dijiste, como tal como es arriba es abajo. Y eso parte del principio fractal de la existencia, que es por ejemplo, dicen que la espiral de una galaxia es igualita a la espiral que tienen ciertos bebés en su pelito cuando nacen. Ajá. Y por ejemplo, los ríos del Amazonas, o bueno, los ríos que se desprenden del gran río Amazonas, parecen venas. Eso no es coincidencia. Claro, hay pequeñas características que resaltan en el mundo, o sea, en todo lo que nosotros vivimos, que ciertamente la tenemos nosotros mismos, ¿no? Exacto. Tal como dice, o sea, como es arriba es abajo, es que es totalmente cierto. Es como que la existencia, el universo, la vida, tiene un patrón de creación. Ujú. Hay una geometría, hay una estructura. De una creación en Exacto. general. Y ahí podrías decir, entonces hay una inteligencia que ha creado todo. En parte sí, pero depende de cómo tú la definas. Ajá. Porque las religiones monoteísticas o establecidas lo definen como un ser, literalmente con personalidad, con ego. Y las religiones orientales lo definen como muchas veces una idea de el todo sin personificar, Ajá. por así decirlo. Y es irónico porque me acuerdo que un profesor que llevamos juntos, Edwin. No creo que eso sea tan... Bueno, sí, dale. Sí, es una manera... Claro, es la forma en la que tú lo interpretas. Claro, es una manera muy simplista de quizá ponerlo en palabras, pero bueno. Me acuerdo que un profesor nuestro, Edwin, Pekio, Pekio, nos decía que los griegos que vinieron antes de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, Los presocráticos. exacto, los presocráticos tenían una concepción más todista, por así decirlo, del universo, de Dios. Y que de ahí ya se fue como que personificando la idea de Dios. Y me parece muy interesante porque cuando tú despersonificas a Dios y simplemente como lo ves como un todo con el cual te puedes conectar y tú eres también parte del todo, muchos de los problemas existenciales se van. Porque es como que, brother, tipo, nunca estuviste solo. O sea, el miedo a la separación o como dicen, la raíz de todo el sufrimiento es la ilusión de la separación. Eso es lo que habla el budismo y el hinduismo. Cuando te das cuenta que tú eres parte del todo, porque tú eres esa pequeña célula que compone un organismo más grande, todo cambia. Y yo creo que esa es una postura mucho más empoderante que decir, tú eres un minúsculo ser que está por ahí a merced de la existencia. Claro. y a merced de la vida. Como muchas personas dicen, ¿no? O Sí. sea, de que la vida de una persona no es un cambio a lo que realmente ya hay, ¿no? Claro. Pero realmente sí, porque cada cosa que pase, cada momento en el que estés, significa algo y está hecho por algo, ¿no? Claro. Y si no estás, probablemente otra causa y efecto vaya a haber, ¿no? Obvio. Así que es Claro. muy interesante. Lo que yo he leído de textos budistas es de que te explican también de que, ok, el universo, tú eres uno con el universo, es como un mar y tú Ajá. eres una gota en ese mar. O sea, Exactamente. igual sigues siendo parte del mar. Of course. Igual sigues siendo, eres el mar. Exacto. Eres el océano, Solo con a una pesar de gota. que eres solamente una gota. Claro. Igual eres todo, Exacto. ¿ya? Y lo dice también Hermann Hesse en Siddhartha, cuando lee Siddhartha él agarra y habla del río y que lo interpreta con el río y usa todo eso de acá. Ahora, ese es mi problema con los hinduistas, Ya. ¿ya?
si es que conoces bien, los budistas y hinduistas están sumamente ligados. Sí. El budismo usa interpretaciones del hinduismo para ejemplificar muchas de las cosas, como los bodhisattvas en el libro tibetano de los muertos, cosas así. O sea, te dan descripciones que los hinduistas usan. Y ese es el problema que yo tengo acá. Ok, los budistas te hablan del todo, del nirvana, que dejas de existir, todo eso de acá. Los hinduistas lo llaman el Brahma, que el Brahma es como que el total, el concepto único, Claro. completo del universo. El todo más allá de concepción, por así decirlo. Ujú. Y entonces, ¿por qué no te quedaste ahí? Esa es mi pregunta. ¿Por qué agarraste y luego le dicen cientos de dioses y luego lo separaste en 3 otros dioses, que estos otros dioses tuvieron un montón de cosas y luego estos dioses se pelean entre ellos Ajá. y hacen todo eso y no es nada más que interpretar, tratar de explicar Sí. lo mismo que te acaba de decir hace un toque, ver formas de explicar el mundo como Claro. tú lo ves, las cosas que te suceden a través de tus dioses y criaturas arquetípicas y mitológicas esas de acá. Y o sea, ¿por qué agarras y dices de que yo soy de Krishna y esto igual, o Krishna es lo máximo y tal cosa, pero Krishna es solamente uno de los avatars que ha tenido Brahma. el dios Vishnu, que es Vishnu. una parte de Brahma? Ajá. Es como que, Pucha, ¿por ¿para dónde qué va? te tomas tantos pasos? Claro. O Ajá. sea, Porque simplemente la conexión no es directa. exactamente. Ya. Lo mismo yo cuestiono del catolicismo, Yo de los también. cristianos y todo eso que tratan con los santos, Los santos, con santos, todo eso. las vírgenes, todo eso ahí te digo primero, ok. Crees en las vírgenes, pero la virgen es solo una. Es solo una. El resto de las vírgenes, las apariciones de la Virgen se podrían considerar como que manifestaciones de esta única Virgen, por así decirlo. Y obvio, y yo creo que hay una perspectiva muy interesante que justo le escuché la semana pasada en una conferencia de Sadhguru que hablaba del hinduismo en sí, que dice, el problema con las sociedades occidentales es que creen mucho, o sea, ellos se han metido en la cabeza la palabra creencia. Tampoco me gusta eso cuando Ah. dicen el problema con la sociedad Claro, tal, sí, sí. señalar que la otra Exacto. está mal y que tú estás bien. No Claro. me gusta eso para nada. A mí tampoco, Pero hasta, dale, explícalo. hasta que escuché esto. Hasta que escuché esto que me hizo cambiar. Porque yo también pensé, oye, están juzgando y se están poniendo como que nosotros somos perfectos. Justo en lo que iba a decir, también como que es un vistazo de humildad. Dicen, ellos dicen de que, por ejemplo, tú puedes conocer algo o tú puedes no conocerlo y puedes creerlo. Son 3 aspectos. Si tú conoces algo, lo conoces. Conoces este vaso. Dices que, oye, es hecho de vidrio, lo puedo cargar, puede contener cerveza, me lo puedo tomar. Ok, lo conozco. Imagínate que nunca has visto un vaso. Bueno, yo desconozco lo que es un vaso, no sé lo que me hablas. Pero imagínate que te ponen una caja. Una caja que no hay, una caja que está sellada y tú no puedes ver. Y te dicen, ahí hay un vaso. Y ese vaso es todo. Bueno, habrá un vaso. No lo sé. Creo que hay un vaso. Depende de ti si lo crees o no. Claro, pero acaba el asunto. Lo que decía Sadhguru era, oye, en Occidente hay mucha gente que simplemente por no querer admitir o por no poder admitir de que no sé algo y es completamente aceptable y válido no saber algo, creen algo y en base a esas creencias y suposiciones han juzgado al resto de culturas y al resto de personas. Y de acuerdo a lo que él dice, porque es hinduista y bueno, no sé si esto lo aplican todos los hindúes, era, como te das cuenta, justo lo que tú decías, ¿acaso nosotros hemos dicho esta es la verdad única? No, tenemos miles de dioses, miles de avatares, miles de deidades y al final todos están adorando un día a otro dios y al día siguiente lo adoran. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestro camino de vida es exploratoria, no es concluyente. Yo me quedé, qué cosa que tan cierto. Y justo él decía, el problema también es el absolutismo, que es que por una parte sí lo veo presente en las culturas orientales, porque sí han habido reyes que han atacado a otras culturas y todo eso, pero esta noción de que, oye, Hay, y lo hay, presente. esta noción de que, oye, nosotros no estamos diciendo que esta sea la verdad absoluta, decimos que esto es lo que hemos podido investigar hasta ahora, y estamos sujetos a cambios. Mañana puedo admitir, no sé esto sí lo conozco, oye, descubrí esto nuevo. En cambio, las religiones occidentales o el modo de vida occidental yo lo veo más duro, más inmóvil, tal como le pasó a Osiris, que era duro, rígido, al final se despedazó. Entonces, esto de que ellos lo ven como que la vida es una exploración constante. Y eso es lo que es. Y decía algo muy importante, que era el problema con la ciencia moderna, empírica, es que ellos creen que pueden conocer la existencia por disección. O sea, dicen que el intelecto en sí es, yo desconozco lo que
las partes de este iPhone. Ok, lo voy a abrir, lo voy a cortar en pedacitos. Y así saco una conclusión de lo que es. Claro, pero, exacto, pero acaba el asunto. Si tú desarmaras una radio en 1000 pedazos, no podrías encontrar la melodía. Claro. Entonces, por eso dicen, o sea, ellos creen que el problema de la ciencia ahora es que se ha vuelto muy utilitarista y menos exploratoria. Es como que solo si una investigación científica va a dar algo útil, es financiada. Si dices quiero conocer algo, no lo financia. Claro, porque ciertamente si es que tú diafragmas tal vez Claro. un dios, que es algo en lo que tú crees, dices, no existe, ¿me entiendes? Y por lo tanto, aquello que te puede dar o aquello que te puede transmitir, no hay porque ya lo diafragmaste de esa manera, Exacto. ¿me entiendes? Pero es muy absurdo porque es dependiendo de las creencias de cada uno. Totalmente. Así que, claro, Obvio. es Y muy cierto. es esta idea de, por ejemplo, hasta qué punto tu intelecto te ayuda en verdad a conocer la realidad. En qué momento te das cuenta de que, oye, mi intelecto no me sirve. Ujú. Tengo que usar otros caminos. Y lo que él decía, justo él tuvo una entrevista con un neurólogo y es brillante porque ambos se comprendieron. Decía, yo creo que la ciencia va a llegar a un punto donde se va a chocar con una pared. Se va a dar cuenta que los 5 sentidos ya no sirven para conocer aspectos más profundos de esta realidad. Y yo creo que es bien interesante porque te das cuenta, es como que él decía, ¿hasta qué punto queremos sacarle utilidad a las cosas? Si mañana descubriéramos cómo sacarle proteína a las hormigas, mañana todas las hormigas se van, ya no están. Entonces el asunto es, él decía, en las culturas orientales, el fin de la vida en sí es exploratorio. En Occidente todo se ha forjado a ser muy utilitarista. ¿Cómo uso tal cosa? ¿Cómo uso tal objeto? Tal ser, tal mono. El resultado final es cómo uso, al final va a ser cómo uso a tal persona. Ujú. Como dicen, el problema es que las cosas están siendo amadas y las personas están siendo utilizadas cuando debería ser al revés. Es bien interesante todo eso porque No soy- a mí me dejó pensando. Yo la verdad no estoy de acuerdo con él. ¿Hasta Porque- qué punto? Porque en verdad es bien amplio y se puede Te abrir voy con ese hablar mil punto. cosas. Dime. ¿Crees que Sadhguru o cualquier guru Ajá, conoce la verdad completamente? para nada. Entonces, ¿cómo sabes de que Claro. el mundo no es como es? De que esto de acá es un vaso, esto es cerveza, esto es una taza, esto Claro. es cualquier cosa ahí. Y lo que ellos están haciendo es simplemente imaginarse las cosas. o sea, Imaginarse las cosas y Ajá. recuerda que desde niños todos imaginamos y la gente miente. claro. Dos- Un toque, dos imaginarnos puntos. en qué sentido. O sea, digamos que. Imaginar, cuando tienes un juguete, yo me imaginaba planos, Claro. imágenes, me imaginaba que hablaban y conversaban el uno con el otro. Ah, ya, claro. Y cómo es de que simplemente lo que está haciendo él no es imaginarse las cosas. Claro, aparte está el hecho de que cuando uno cree en uno mismo, eso ciertamente puede ser un arma de doble Claro. filo, ¿no? Pero un toque. Claro. O sea, Y- ¿bajo qué contexto tú imaginarías? Porque, o sea, si un adulto comienza a imaginarse cosas y se las cree, bueno, se está alucinando. Ajá. Pero o sea, ¿bajo qué contexto? Porque no. Bajo no- el contexto de que no conoce que hay más allá y necesita encontrar algo para que le dé significado a su vida. Ah, bueno, en este caso podemos asumir de que, bueno, de que ciertas prácticas espirituales te ayudan a ver más allá del velo de tu percepción. Y la única manera Pero, ¿cómo? de que tú empíricamente vivas eso es que tú lo experimentes en carne propia. No digo que sea la verdad absoluta, pero... O sea, yo digo que es una manera de ver la vida. Ahora, René Descartes, los sentidos se engañan. Ahí está. Entonces, ¿cómo sabes de que Sadhguru o lo que cualquiera de ellos ha dicho es cierto? Porque Claro. ellos también pueden haber sido engañados. Ah, justamente claro. se aplica en lo que él decía, que solo estoy citando y reinterpretando, que era la naturaleza de la vida es exploratoria, por lo tanto, nada es concluyente. O sea, yo conozco esto, mañana me doy cuenta que estoy equivocado y así sucesivamente. Entonces yo creo que ahí se responde lo que me preguntabas. O sea, están en una búsqueda constante. En ningún momento dicen esto es absoluto. Claro. ¿Te das cuenta? Mira, yo te lo voy a poner desde este punto. Ya. Y es un punto objetivista, de Claro. filosofía objetivista, Ujú. creado por Ayn Rand. Alright. ¿Qué es esto? Tú puedes decidir irte con toda la onda espiritual y decirte que las personas valen algo y que todos valemos por ser personas. Ya. Pero al mismo tiempo, ¿una persona vale lo mismo que otra? Pongámonos en el ejemplo del trabajo. Ujú. Una persona que trabaja, se saca la mugre todos los días trabajando. Ya, ese es un ejemplo básico de 3 hermanos. Ya. 3 hermanos son carpinteros. Ujú. ¿Ya? Eso lo saqué de PragerU. 3 hermanos son carpinteros. Uno trabaja 20 horas a la semana. El otro trabaja 40 horas a la semana. El otro trabaja 60 horas a la semana. La esposa del primero
no trabaja, se dedica a cuidar a sus hijos. Ya. La esposa del segundo trabaja medio tiempo vendiendo casas. La esposa del tercero tiene un trabajo completo y también gana plata. El primero y el segundo invierten sus bienes o sea, invierten su dinero en una AFP o una ONP. El tercero lo invierte en una AFP y además de eso invierte sus bienes en hacer más dinero. Entonces, al final del día, el tercero, que a pesar de todos han tenido el mismo empleo, tienen igual de esposas, tienen la misma cantidad de hijos, ha sabido hacer más, Claro. ha sido más productivo. Obvio. Entonces no podemos decir de que tiene el mismo valor completamente. O sea, existe un valor de que ya eres un humano y mereces las mismas oportunidades que los demás y tienes esas cosas, pero al mismo tiempo el esfuerzo que haces, las cosas que haces en tu vida importan. Obvio. O sea, el ser una persona trabajadora importa. El que hayas buscado algo superior en tu vida importa. O sea, no podemos decirte que los bienes no valen nada o los bienes son una cosa que te debes despegar completamente. Claro. Tú, o sea, yo creo que lo considero como el abandono del intelecto de la persona, eso de ahí. Claro. Porque si es que tú, o sea, no es como que el metal se convirtió en vigas de acero porque el metal decidió convertirse en vigas de acero. Es porque alguien El lo metal forjó. se convirtió en vigas de acero porque un hombre, una mujer, una persona, un ser humano, agarró y comenzó experimentando con el fuego. Creó el cobre, creó los distintos minerales y llegó hasta el final de hacer el acero. Llegó a Andrew Carnegie, llegó a los grandes constructores de ahora Exacto. y llegó a las grandes personas que están Claro. haciendo ahora. Si es que no te has dado cuenta, y esta es una pregunta que hice antes, fue, si es que tú pudieras escoger un tiempo en la historia del mundo Sí. para vivir, y en un país cualquiera, ¿en qué país y en qué época del tiempo lo escogerías? Muchos te pueden decir, yo escogería vivir, o sea, como tú me diste el ejemplo, en 1920, el periodo entre guerras. Luego puede decir 1995 en Australia, 1900 tanto. Pero si es que te das cuenta, estamos viviendo el mejor periodo de la historia de la humanidad. Sí, yo había concluido lo mismo bastante tiempo, porque es como que somos el resultado de todo ese proceso histórico. Y, por ejemplo, ahí se aplica otra cosa que había escuchado, que era, claro, o sea, ahora vivimos con la mayor comodidad que jamás un ser humano puede haber vivido. De verdad, o sea, no tenemos tigres persiguiéndonos, no estamos la noche en vela. Hace 200 Sin años guerras. no te podías limpiar el culo Sí. en un baño con papel higiénico. Obvio, no podías. existía. Sí, entonces yo creo que, claro, o sea, el empeño humano, la voluntad humana de cambiar físicamente las cosas, es lo que mueve el mundo. A lo que yo me refería es que, obvio, digamos, si una persona se esfuerza, crea cosas, debe ser valorado y, digamos, bajo esa óptica de, oye, estás haciendo un bien al mundo, estás creando cambios, debe ser valorado. No sé por qué punto ibas, pero no es que, digamos, es que no... A lo que iba es de que no considero correcto el decir, Ajá. abandona el ego, abandona todos los bienes, abandona el esto, No, yo no me abandona lo refería a total, eso. porque al final ves a Sadhguru, ves a cualquier budista y lo ves rodeado de mujeres, yendo Claro. en un bus, yéndose a los festivales, Ajá. rodeado yendo en un Rolls Royce y manejando esto y Con manejando lo Rolex, otro, justo. y es como que, oye, no seas pendejo, Claro. no haces lo que dices. Claro. Pero ojo, justamente me acuerdo clarito que no me acuerdo quién le hizo una pregunta y le dijo, mira, yo no soy un ermitaño que vive en una cueva en las Himalayas. Tengo una ONG a nivel global, tengo negocios que hago día a día, soluciono problemas que día a día, me comunico con gente día a día, hago actividades del día a día y justo había una mujer que le preguntó lo similar, que era, ok, si imagínate que tengo una persona que se está muriendo de hambre y yo le digo, todos los problemas del mundo para ti son producto de tu intelecto. ¿Crees que eso serviría para él? Y le respondió, ¿me crees tan estúpido? O sea, si una persona está muriéndose de hambre, no sirve que le diga eso. Para eso existe hacer voluntariado, para eso existe hacer obra social. Nosotros que somos capaces de siquiera formular esas cuestiones, tenemos la responsabilidad moral y ética de ayudar a otras personas que están en peor situación humana para elevarlos a una situación similar a nosotros, incluso superior, y de ahí que todo sea más equitativo. Y que todos podamos crecer. Claro, a lo que yo no me refiero es que tú digas, ya, ok, el intelecto no importa, entonces vayamos todos y todos estamos conectados con todos y todo fluye. No, porque yo creo que el intelecto es simplemente una de las muchas aristas o una de las muchas herramientas con las cuales la humanidad cuenta, pero no es la única. Ahora, de lo que has dicho, yo no estoy de acuerdo con la palabra
de que estamos obligados a ayudar. O No sea, considero que obligados. tenemos la obligación de ayudar a nadie. Yo creo que si es que tú quieres ayudar a una persona Ya. y dices, o sea, es como que ponte en el nivel del gobierno. Tú eres el gobierno y dices, debemos de ayudar a todas las personas. Nunca voy a confiar en algún político o alguna persona que diga, debemos de ayudar a todos. Porque lo que están haciendo es una transferencia de bienes de uno a otro. Ah, bueno. Yo lo que creo es en la caridad. Claro. Si es que obvio, tú sí, sí, sí. caritativamente quieres darle a alguien algo, Claro, quieres ayudarlo, está bien. claro. Pero no creo en que se deben de forzar a las personas. O sea, en sí, todo mi punto central y mi filosofía es, tú eres libre de creer y hacer lo que quieres contigo. Exacto. Tú, o sea, Sadhguru, si es que quiere creer de todas las creencias que él ha hecho, todas las creencias que él tiene, está bien que las haga contigo. Si es que decide enseñarlas, está bien, y él puede enseñarlas a las personas, y las personas que le quieren escuchar están bien y la pueden escuchar, Claro. y seguir su ejemplo. Tienes el derecho a seguir a una persona, pero no tienes el derecho a decir que todas las personas están mal o obligar a que Claro. todas las personas sigan tu camino. Ah, ojo, por ejemplo, Eso es lo que creo que está mal. creo que yo lo formulé de una manera quizá no tan precisa. Creo que no en sí me acuerdo, te voy a pasar el link para que cheques la parte específica. No creo que él dijo todo está mal. Él dijo uno de los grandes problemas que tiene parte del mundo es tal y tal cosa. Y yo creo que el tema, por ejemplo, del desapegarse completamente del ego, justo es que, por ejemplo, personalmente yo no creo que sea la solución práctica, porque si te desapegas completamente de todo, pierdes el sentido de existencia física. Es un problema, porque vemos ya, ok, te quedas en la montaña meditando, viste el multiverso, fuiste uno con el todo chévere. Pero yo creo que aún así tienes que cumplir tu rol humano físico. Entonces es como que tienes que volar, pero tienes que estar con los pies en la tierra. Ya. Y con el tema de la caridad, es como que es muy sujeto a muchas interpretaciones, porque es como que cuando dije tenemos el deber de obligar, la pregunta sería, ¿bajo qué contexto? O sea, al nivel gobierno es cuestionable, pero a nivel, o sea, yo estoy hablando más a nivel de persona a persona, no estoy hablando de nivel de instituciones. Entonces yo creo que sí, obvio, o sea, si la caridad es completamente válida. Yo creo que si puedes, si quieres, si tienes la capacidad de ayudar a otros, hazlo. Pero la primera persona que tienes que ayudar es a ti mismo, porque si tú no estás bien, nada de lo que ofrezcas va a ser en todo, del todo completo bueno. Claro, pero bueno, yo no creo que el tener un ego o el tener ego está mal. No, O sea, para si es nada. que tú quieres alcanzar la iluminación en la montaña, eso te puedes ir a la montaña, pero también lo puedes alcanzar durmiendo. Sí, El también. mismo componente que te ayuda con la ayahuasca o con todos esos lo tienes en tus Claro. sueños. Así que, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, te puedes ir a la montaña y puedes hacer todo eso, pero también puedes darte cuenta de las situaciones del mundo, de la hora, de las cosas que están pasando, apreciar el pasado, prever o buscar algo mejor para el futuro y apreciar el presente. De eso se trata. O sea, de eso lo puedes hacer tranquilamente sin necesidad de vestirte de carmesí Totalmente. o ponerte una huevadita en la cabeza O consumir algo en vestirte de especial. o amarillo. consumir algo especial. Exactamente. Obvio. Claro, no es Como dicen, necesario. todos los caminos llevan a Roma. Claro, o sea, todos los caminos te pueden llevar a la Claro. iluminación, todo eso ahí depende, Claro. depende de ti. O sea, no sé tú qué piensas, Andrés. O sea, tú también tienes como que esta parte en la que tu familia tiene empresas, has visto las cosas que hacen, has visto cuánta, por ejemplo, el otro día que fuimos a la fábrica, has visto cuánto empleo dan. Y o sea, si es que tú ves como que, ya no es una persona espiritual, pero puedes ver las cosas que hacen de verdad. Claro, yo creo que, o sea, todo se basa en las acciones que uno hace, sean buenas o malas, pero no sé, en general yo comparto en algunas opiniones con Alonso, como es el hecho de que si tú has recibido, obviamente tienes que devolver, ¿no? En cierta manera es como que un ciclo, todo es un ciclo para mí en general. Y por ese lado, siempre ser agradecido de lo que se les provee a cada uno, ¿no? Porque es muy distinto, o sea, las vidas de cada persona son distintas en todas las maneras. Y no sé, por el lado, por ejemplo, hablando de las empresas, claro, nosotros no estamos, o sea, tal vez en un ámbito tan religioso y todo eso, pero estamos conscientes, por ejemplo, de que realmente llevamos en nuestro lomo, se podría decir, muchas familias, ¿no? Y por esa manera es como que en cierta manera nosotros queremos dar empleo, queremos hacer que la gente quiera ir por lo mejor, ¿no? Superarse. Ese es básicamente uno de los objetivos que tiene la Obvio. empresa.
y que cada persona debería tener, ¿no? Porque a pesar de que sea lo que te haya tocado, siempre ir por más. Obvio. Claro, es que yo también considero que uno no debe dar por dar. O sea, uno debe dar Con un y propósito. recibir algo a cambio. No, claro. O sea, no- si es que yo te doy a ti de Vale. caridad 10.000 soles, no es para que tú agarres y te los gastes en alcohol y drogas y mujerzuelas y cualquier cosa. es para ser mejor. Es Claro. para que tú me pagues desarrollando tu intelecto, Claro. desarrollando tus capacidades. Como manera de decir gracias, exactamente. Claro. Ahí se aplica la frase de Jesús, que era no les des pescado, enséñales a pescar. Así, Exactamente. Totalmente. Y o sea, es esto que trato de verlo también. Que, o sea, yo trato de no pegarme mucho a lo de Jesús, Ujú. porque es un toque. O sea, trato de pegarme más a lo que dice todos los textos. Yo esto de también. acá. Trato de encontrar una forma Ser más amplio. que, claro, más amplia en la que pueda comprenderlo racionalmente. Porque si bien existe el desapego y el todo esto, y el dar y dedicarse a los demás, también te puedes acordar de la alegoría de los dones, que es que Dios les da a cada persona unos dones. Ujú. Tú los debes de cosechar, tú Claro. debes de sembrar esos dones y hacer que crezcan y hacer algo con tus Exacto. dones. Aquel que deja enterrados sus dones, o sea, no obtiene nada, ese se va al infierno, porque no hizo nada. Pero aquel que agarró y se dio cuenta que tenía un don, un solo don, y su don puede ser cualquier cosa, su don puede ser ser un electricista, su don puede ser carpintero, su don puede ser un artista, su don puede ser un gran hombre de negocios, su don puede ser cualquier cosa, y si es que cosecha ese don y le va a dar frutos y va a ganar el cielo en la tierra, Exacto. o sea, de una forma material. Sí. Claro. Y al mismo tiempo, al hacer esto y haber ayudado a los demás, dándoles trabajo, dándoles un significado en su vida, entonces se gana el cielo de verdad. Ujú. O sea, no considero de que es correcto esto de que las personas deben de trabajar por trabajar. O sea, por ejemplo, lo que había en Rusia o esto, si es que tú te dicen, tú tienes que trabajar porque tienes que trabajar y te vamos a pagar igual si es porque te vamos a pagar a todos lo mismo, entonces yo finjo trabajar. O sea, ¿Te refieres al tipo de trabajo que el socialismo sí. implantó en ese caso? Ah, sí, obvio. Sí, o sea, eso de ahí yo finjo trabajar, porque si es que consideras las personas, también buscan algo que tenga un sentido. Exacto. Ujú. Nadie, bueno, no puedo decir nadie, porque hay personas que probablemente solamente quieren obtener un pan y nada más y no les Listo. importa Claro. y trabajar. Pero hay personas Que quiere un que propósito. quieren un propósito en su Exacto. vida, que quieren desarrollar sus capacidades, Ujú. que les gusta sentir el sudor en su frente. Exacto. Y no me importa si es que la persona es el gerente de un hotel o el dueño de la más grande empresa del mundo. Si es que tú eres un carpintero que tiene su carpintería y le ayuda a las personas y lo hace bien y hace su trabajo bien, hace su trabajo a tiempo, tratas de hacerlo de una forma correcta y no solamente porque quieres, no sé, porque ya te contrataron y tienes que hacer eso, sino porque de verdad es lo que sientes Lo que te apasiona. Claro. Claro, no lo que te apasiona, pero que lo haces con esmero. Ujú. Entonces eso de ahí es lo que yo aprecio. Yo también. O sea, yo de cierta forma creo que todas las personas en realidad discriminan. Sí. O sea, En cierta discriminan forma, de claro. formas sutiles. ¿En qué sentido? O sea, unas personas discriminan por la raza. Claro. Otras personas discriminan Por la clase social. por la clase social. Otras Económica. personas discriminan por el cabello, discriminan por la ropa, discriminan cultura. Te por pueden la discriminar cultura. Por discriminar lenguaje, por te pueden- cualquier por huevada en cualquier cosa. general, ajá. Y yo creo que hay que ser bien valiente a veces para admitir de que discriminas también. Obvio. Y, o sea, y que muchas personas no se dan cuenta o no se han puesto a analizar de qué forma discriminan. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, yo sí discrimino por modales. Ujú. O sea, agarro y me fijo como que ya, digamos que no tiene, no modales, pero, pero por el esfuerzo que haces. Ujú. O sea, si es que veo una persona que o sea, por ejemplo, mis mejores amigos del colegio no eran las personas con más dinero, las personas todas blancas o cualquier cosa, sino eran personas normales. Pero los veías a ellos y pucha, presentaban todas sus tareas a tiempo, trabajaban todo el día extra duro, agarraban y se ponían a jugar fútbol y trataban de entrar en la selección. Y si es que no entraban en la selección, se quedaban a practicar y hacían cosas así. Y o sea, eso para mí, o sea, ya, no es como que te voy a discriminar y decirte, no te me acerques o nada.
pero es como que a la otra persona la veo y la valoro más. Exacto, Y yo como obvio. que, esta persona, este amigo mío o esta persona de acá está haciendo algo. Exacto. Y me gusta ver que está haciendo algo y lo voy a felicitar porque está haciendo algo y voy a celebrar sus logros porque me parece increíble que él esté haciendo algo. Exacto. Eso por yo creo que es una de las maneras más elevadas de que un ser humano pueda vivir su vida. Porque, por ejemplo, te comento mi caso. Yo soy vegetariano y muchas veces, digamos, había esta concepción que el movimiento vegano a nivel global, desde inicios de los 2000, implantó en las personas que era, tal como el feminismo de actual, está, bueno, no todo el feminismo, pero grandes áreas del feminismo están con esa intención de querer suplantar, digamos, la masculinidad a nivel global o querer demostrar que somos iguales y no te necesitamos, incluso somos superiores a los hombres. Era como que muchos veganos a nivel global decían, nuestro camino es el camino y está mal que hagas eso y haz lo otro. Y yo decía, brother, a ver, yo no me suscribo a ninguna ideología, yo tengo mi manera de ver la vida y la existencia, a los animales, a los seres vivos, y yo lo hago por mis razones. Y yo creo que todos los caminos, todas las dietas son válidas. Y que por lo tanto, si yo, por ejemplo, creo contenido para un negocio de carnes, por ejemplo, yo admiro a ese emprendedor por su empeño, por su empuje, por la manera en cómo se levanta todos los días y corta la carne, con el cariño, por la dedicación en la cual cocina todos los platos. Yo puedo conectar con eso. Quizá no conectemos a nivel dieta o a nivel estilo de vida, pero brother, yo apoyo tu propósito, apoyo lo que haces, entonces te apoyo en ese nivel. Y ese es el camino humano, yo creo, uno de los caminos humanos de mayor conexión. Tú conectas con las personas por, vamos a decirlo así, su propósito, su modo de vida, su enfoque, más que él tiene eso, yo no lo tengo, por lo tanto no es igual a mí, chao. Siempre se van a ¿Te das entender, cuenta? ¿no? Claro, es como por ejemplo, cuando fuimos el otro día a la fábrica de tu viejo, terminamos de ver todo el esto y te dije, man, cómo admiro a tu viejo, me parece bravazo lo que ha hecho. Ajá. Claro, y ya prácticamente no había como que un concepto tal vez, porque yo no he tenido como que la posibilidad todavía de que Alejandro lo conozca, ¿no? Ya. O sea, que se siente tal vez con él y puedan hablar y tener una conversación amena. Pero claro, es como que el concepto que uno se lleva, ¿no? De todo el arduo trabajo que ha venido de por medio y cuántas familias realmente se ven solventadas Exacto. tras esto, ¿no? Claro, con Salvador agarrados y decían, mira cuánta gente está trabajando acá, qué increíble Mira cuánta que gente... esté ayudando, o sea, que no esté ayudando, pero que Que esté generando esté oportunidades. generando Claro. tantas oportunidades. Exacto. Y o sea, me parecía como que, wow, qué admirable que una persona haga esto. Exacto. Obviamente no todas las personas son así. Claro. Algunas personas van a ser mierdas. O sea, tú agarras y tienes una empresa y les das a tus trabajadores por lo bajo. No les das ni siquiera el salario mínimo. Y eso que el salario mínimo en Perú es una mierda. Sí. El salario mínimo en Perú no te sirve para nada. Obviamente, ya si es que lo ves desde desde el punto, por ejemplo, de Peter Schiff, que es el dueño de Eurocapital, que es de que el salario mínimo no te debe servir para criar una familia. El salario mínimo te debe servir cuando eres un pata que está en la universidad o que está en la secundaria y que quiere conseguir un trabajo ahí. Claro. Eso es discutible, puedes verlo ahí, pero lo que sí puedes estar seguro es que el salario mínimo en Perú es una mierda. Obvio, y No por te sirve ejemplo, para a mí me nada. sorprendió cuando me fui consciente del tema de divisas, de cambio de soles a dólares o a cualquier moneda, me di cuenta que, brother, el salario mínimo acá, si es que, bueno, formalmente, ¿cuánto es? ¿930, 950? 930 soles, 930 pero es equivalente a como que $200 con 57. Exacto, o sea, yo me di cuenta, brother, en otras sociedades capitalistas, ¿cómo es posible O 73, algo así. ¿cómo es posible que 1000 soles o 900 soles son equivalentes a $300 en Estados Unidos o en otros países? O sea, de verdad es como que, mano, el salario mínimo acá no está muy por debajo de los estándares globales. Y Claro. realmente es vergonzoso, o sea, es como yo me indigno y digo, ¿cómo es posible, men? O sea, no debería ser así, porque limitamos el crecimiento humano de las personas. No, y lo peor es lo de, o sea, formar una empresa. ¿Qué yuca es? ¿Qué yuca es formar una empresa? O sea, hacerla de una forma legal es bien difícil. No es sencillo. Te le ponen todas las trabas posibles. Por eso yo no creo en la burocracia. Yo creo que Yo eso de ahí tampoco. es un desperdicio de tiempo. Ujú. La mayoría de leyes que tenemos son un desperdicio de tiempo. ¿Cuál sería para ti la mejor manera de eliminar la burocracia? Sí, en una. Quizá no la manera, pero las vías que tú ves para hacerlo. La más como que acercada a la realidad peruana, se podría decir.
acercado a la realidad Sí, peruana, buena es difícil idea. porque no he pensado en el tema bastante. Siento que debería de pensar un par de años Más. en ese tema, Yeah. porque es un tema muy, muy complicado. Claro, no solamente la realidad- radica en lo actual, sino radica en lo que ya ha Radica en sido- lo que ha sucedido Sí, a través exactamente. de toda nuestra historia. ¿Sabes? Ahora que me Si doy es cuenta, que- el proceso cultural del Perú es una telaraña, man. No está, es complicado. Como un rompecabezas. Puedes comenzar con los incas. Sí. O sea, si es que quieres ir más allá, no, tienes que ir con los pre-incas. Sí. No puedes ir con los incas. O sea, había un montón de culturas, los incas conquistaron de distintas formas y era como que alianzas, cosas así. Pero básicamente todos trabajaban en conjunto. Habían discusiones entre todos, por eso es que la mayoría de culturas o si es que se puede decir, estados dentro Estados. del imperio incaico se rebelaron en contra y apoyaron a los españoles. Eso es algo muy importante que te debes Sí. recordar. Apoyaron Siempre. a los españoles. Sí, sí, O sea, cuando te dicen, y 130 o 13 españoles con Francisco Pizarro, Diego de Almagro Falso. y Hernando de Soto. No, Hernando de Luque, digo. Me estaba confundiendo con el candidato. Hernando de Luque ingresan a Perú y tomaron el esto y tú te quedas como que, weón, ¿cómo puede ser posible? que eran supermanes, o sea. Ajá. No, los huevones ingresaron con todas las armas, todos Exacto. pertrechados completamente y estaban rodeados de ejércitos de incas. O sea, bueno, no eran incas. De las culturas, De las que ellos culturas habían que formaban subyugado. parte del imperio incaico. Claro, de Eso, las culturas que el Imperio Incaico habían subyugado. Exactamente. Y entonces puedes ver que desde ahí ya había un sistema político complejo Obvio. que se estaba formando. Porque muchos igualan al imperio incaico con Roma. Qué O sea, comparación. con Roma, con estas grandes culturas. Nunca se me ocurrió compararlo. O sea, A si mí es que lo tampoco. comparas, puedes compararlo con grandes culturas de la historia. Ya. Yo no creo que Roma sea una cultura comparable con el imperio incaico. Sí, sí, me parecía raro. Yo creo que lo más probable es que ni siquiera tenían la rueda. Es muy probable. O sea, entonces... bueno, no estoy seguro si es que tenían la rueda. Yo en tampoco realidad. estoy seguro si tenían la Creo rueda. que no. Pero, o sea, es bien difícil comparar el punto con otras culturas en Ujú. donde estaban ellos. Sí. Es bien difícil porque lo que han hecho, por ejemplo, con las grandes murallas, con todo eso de ahí, es increíble. Son avances tecnológicos que uno no puede explicar cómo es que hicieron esos grandes avances. Claro. Es fenomenal. La cultura incaica, nuestra propia cultura, es fenomenal. Pero no podemos dejar de lado que también tenemos otra cultura. Nosotros no somos completamente incaicos. Ningún Claro. peruano es completamente Es claro, incaico. prácticamente un cruce, pues. Claro, es un cruce entre los incas, entre Caraz, entre Caral, entre todas las distintas culturas que han habido ahí, y luego con los españoles, con los árabes, con todas las mezclas que han habido. Entonces culturalmente somos un menjunje Sí. complejo de distintas cosas, Es verdad. y entonces el ver el sistema político de Perú es bien difícil, y el sistema religioso que tiene Perú es bien difícil, porque ves, por ejemplo, las tradiciones culturales peruanas, que sabes, el culto de los apus disfrazado de las vírgenes. Exacto. Y ahora mi pregunta es, si es que las personas mienten, ¿cómo estás seguro de que muchas de estas vírgenes que adoran no eran solamente la forma en la que las personas ocultaban sus creencias en seguir adorando a los apus? Yo creo que totalmente tal como en México, muchas de las iglesias fueron construidas encima de los templos aztecas porque se dieron cuenta que era la única manera de suplantar el sistema religioso azteca con una nueva versión que trajeron los españoles, que era, bueno, el catolicismo y todo eso. Es como que Como Navidad y Saturnalia. totalmente. Entonces, yo creo que, bueno, si nos remontamos en un caso aislado que podría haber pasado hace miles de años, bueno, hace 1000 años, no, 500 años, es como que, obviamente, o sea, digamos, tenías un grupo de personas en los Andes que seguían adorando a los apus, pero sabían que si lo hacían públicamente iban a ser marginados, porque ya, digamos, los españoles habían tomado todo el sistema político, cultural, etc. Entonces, Ajá. la manera de cómo pasar por debajo, o sea, pasar por debajo sus creencias era enmascarándolas con Pinturas. pinturas o con la adoración a las vírgenes. Sí, pero yo creo que totalmente, o sea, es muy viable, es muy razonado pensar así. Sí, y creo que ya nos hemos apartado un poco del El tema de la creación. de la Sí. creación. Pero creo que en esto se relaciona con lo de la creación. Porque Totalmente. todo en realidad está relacionado para mí. Y en esto creo que es lo que se relaciona.
¿cómo creer en un mito de creación si es que sabemos muy bien que las personas mienten? Entonces, ¿cómo es que podemos interpretar todos los mitos de creación, cualquier mito de creación como cierto, si es que sabemos que mienten y tus propios sentidos te mienten a ti? Yo creo que, o sea, podría decir es muy simple, pero no es tan simple. Yo creo que podemos concluir, o no, podemos darnos cuenta de que hay una frase que me encantaba, que salió de un videojuego, que era: nada es verdad, todo está permitido. Yo creo que hasta cierto punto puede ser válido, tiene muchas interpretaciones. Yo creo que todo te lo tienes que tomar metafóricamente. Todos los mitos ancestrales, todos los mitos de las culturas, la historia es metafórica. Porque es una manera en la cual unas personas hace cientos o miles de años retrataban eso. Era la cosmovisión puesta en palabras o en tablillas o en mito de unas personas. Entonces, yo creo que lo más sano para no hacerte un menjunje, una paja mental, es darte cuenta que, oye, tómate esto con un grano de sal. Ajá. Tómate todo con un grano de sal. Llegas a un punto concluyente, es válido, es tu interpretación, pero nunca será la verdad absoluta. Yo creo que al final no existe la verdad absoluta, siempre, o sea, quizá exista, pero es muy difícil de llegar. No creo que humanamente sea posible llegar a ella. Yo creo que lo único que existe es verdades más profundas. Vas excavando y encontrar nuevas capas y nuevas capas. Claro, yo lo que pienso y que creo que va a ayudar un toque a entender la visión que tengo de esto es: tú no conoces a tus ancestros, pero deberías admirar lo que han hecho. Claro. Por algo hicieron lo que hicieron. Y por algo estás acá. Por algo tú estás acá, exactamente. Pero recuerda que no todo lo que te dice la historia y los libros de historia, o cualquier libro o cualquier cosa, es cierto. No todo. Hay cosas que sí se pueden interpretar como verdades, como el significado de las cosas, el de que un hombre se sacrifique por algo, una mujer se sacrifique por algo, tiene un significado relevante, que es el del sacrificio voluntario por el bien común, por el bien de los demás. Ok, pero ¿cómo sabes que todas estas historias, estos panteones, esto de acá, no es como los Avengers? Es un cuento, es un libro gráfico que escribieron y algo con lo que se entretenían. Claro. Y los templos que adoraban, o las cosas de eso aquí, era la forma de propaganda que hacían. O de, bueno, no propaganda, de publicidad que hacían. Y todos estos textos, todas estas estatuas, todas esas cosas en realidad fueron formas en las que se fueron viendo cuentos que te contaban de niño. Es como si es que desde acá en unos años comenzaran a adorar al Capitán América. Claro. Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Todo ese relato. Claro, todo ese relato es... O sea, en sí es como que... Yo no creo que puedes tomar a ninguna persona en serio. O sea, completamente en serio. Claro. Creo que lo que yo digo y lo que tú dices y lo que tú puedes interpretar al final puede ser simplemente una tontera. No tiene nada que ver con lo que en realidad es. Solo podría sé ser. que nada sé. Es que en verdad... Exactamente, solo sé que nada sé. Obvio, por eso es que yo creo que la solución a la ambigüedad de la vida es nunca caer en absolutismos. Date cuenta que lo que tú has podido investigar o concluir es válido. Y es quizá una pizca de la verdad, pero no es la verdad en mayúsculas. Y sobre todo saber entender a las personas, ¿no? Porque cada obviamente todos tienen un punto distinto y como dice Alonso, si te riges bajo un absolutismo, no estás permitiendo que las demás personas puedan creer en algo o puedan decir su... O sea, libertad de expresión, ¿no? En cierta manera. Claro. Así que eso. Claro, en sí es como decir que hay una verdad absoluta o algo así. O sea, no hay ninguna verdad absoluta. Probablemente todo lo que yo he dicho a mucha gente le va a parecer estúpido. Muchísima gente. Probablemente lo que yo he dicho Probablemente ha sido, los tres. Quizá. sí. Así que... Probablemente lo que yo he dicho, por ejemplo, cuando fui por toda la parte del objetivismo y traté de explicarlo de esa forma desde mis puntos de vista y lo que a mí me parece correcto, a mucha gente les va a parecer mal. Claro. Porque pueden tener un punto de vista más socialista, son mucho más compasivos que yo. O puede ser que no te comprendan del todo. Claro, También. puede ser que no Exactamente. me comprendan del todo, simplemente creen que lo que estoy diciendo es tonto, es estúpido. O puede ser que Tienen- malinterpreten lo que digas también. Sí, o cualquier cosa, no importa. O sea, Sí. les puede parecer que lo que yo estoy diciendo está mal. Claro. ¿Ya? Y eso se puede ocurrir en cualquier punto de la historia. Cualquier cosa que uno dice se puede interpretar de una forma errónea. Entonces, lo más importante es como que tratar de darte cuenta que lo mismo que te decían estos antiguos, estos sabios del pasado, estos sabios del presente, estas personas que tú admiras, también pueden estar equivocadas.
pero el que estén equivocadas no significa que hayan pizcas de cosas que te De pueden verdad, servir. claro, que te pueden servir para tu vida diaria. Es lo que estoy diciendo. No es la verdad. Es una pincelada de verdad. Ujú. Basada en la visión que esas personas tuvieron. Claro, es como que ya de lo que Sadhguru dice, 80% de lo que dice no estoy de acuerdo, pero 20% Sí. sí estoy de acuerdo y ese 20% vale. Exacto. Ese 20% es importante Ujú. y ese 20%, a pesar de que ya digamos que el 100% no vale, igual su opinión importa porque es una persona. Obvio. Ujú. Y lo que yo he dicho, probablemente el 98% de las personas no les va a parecer algo razonable o inteligente o algo con lo que estarían de acuerdo. Ujú. Y su opinión importa. También. Y voy a luchar hasta la muerte porque su opinión importa. Claro. Y por ejemplo, dime, a grandes rasgos, puede sonar una pregunta obvia o puede ser, no sé, quizá me respondas sí, pero quizá hayan, no sé, limitantes a lo que te voy a preguntar, pero ¿tú crees realmente en el libre albedrío? ¿O tú crees que las personas tienen la potestad o deberían manifestar el libre albedrío como lo están haciendo ahorita? ¿O para ti el libre albedrío es un concepto tan amplio que lo que representan las sociedades ahorita es un chiste comparado Ya, a lo que debería ser? Lo que yo creo, y porque yo tengo una interpretación bastante pegada a las religiones abrámicas, es de que existe un rompecabezas, existe un mapa, existe un plan. Tu libre albedrío está o sea, si es que lo ves como un rompecabezas, en la pieza del rompecabezas que quieres ser. Tú puedes escoger quedarte en tu cama echado todos los días, no trabajar, no hacer nada. Tu pieza en el rompecabezas va a estar en un lugar, va a ser, digamos que es un rompecabezas de un cielo, Ujú. tú eres una parte más celeste, Ujú. ¿ya? Pero si es que tú escoges hacer algo más y luchar y hacer cosas, no importa que ganes o fracases, Ujú. tú decides hacer algo con tu vida, tu pieza cambia. Claro. Y tu pieza cambia, y tu pieza cambia, y tu pieza cambia. Ujú. Y existe, y la pieza que tú escoges ser se va a manifestar en el plan es universal. O sea, no es como que existe un plan deliberado para cada persona, pero tú escoges qué parte del plan quieres ser. Como qué personaje de un videojuego o qué personaje de una Totalmente. película quieres Ujú. ser. Claro. Como dicen, a ti te dieron un deck de cartas. Y ese deck son unas cuantas cartas, son limitadas. Pero tú decides qué combinaciones haces. Y quizá puedas ser tan bueno haciendo esas combinaciones que quién sabe, quizá consigas otro deck de cartas con las cuales jugar. Ujú. Claro, puedes conseguir otra cosa y pasar a un ciclo de reencarnación. Claro. Ah, bueno, Pasar, sí, pasar un a poco otro distinto. nivel. Claro. O tal vez ya, digamos que no existe un ciclo de reencarnación, pero la memoria de ti existe. Exacto. La Y trascendencia. tal vez la gente lo cambia, lo varía de una forma u otra. Y puede ser, por ejemplo, con los casos de Hércules, de Abraham. Puede ser que todo lo que han dicho de ellos no sea cierto completamente. Pero lo que sí es seguro que para las personas que vivieron con ellos Lo fue. fue Lo fue. un gran hombre. Exacto. Ujú. Y lo importante es de que si es que todos creen que ellos existen, existieron. Exacto. Yo creo que lo importante es lo que transmite aquello de lo que se habla. Eso es, yo creo que la esencia, aquello, o sea, ¿qué es lo que está transmitiendo? Quizás Ujú. Hércules es una personificación de la perseverancia, de la voluntad, del querer lograr cosas. De la redención. De la redención también. Entonces, digamos, ¿cómo empaquetas todos esos conceptos abstractos en un relato? Lo personificas. Y Y está. entonces, siempre yo creo que si estás usando a un héroe mitológico o a lo que sea, o a un Jesús, o a un Krishna, o a un Horus, para expresar buenas ideas y conceptos que pueden cambiar vidas y son válidos en esta realidad y ayudan a mejorar a las personas, entonces la historia es válida. Es claro, es como que a veces no importa que Jesús haya existido o no, o que tal persona haya existido o no. Lo importante es que creas que ha existido Y las enseñanzas que te dejó. y su y las mensaje. enseñanzas que ha dejado. Sobre todo. Por ejemplo, Regirte sobre yo creo ellas. que, asumiendo que Jesús existió, pero quizás no de la manera en la cual lo pintan las religiones, quizás era algún noble o una de las casas más ricas de Israel porque de acuerdo al contexto histórico, ser carpintero ahí no era una labor, no era una labor de bajo estatus, Era de clase media. era de clase media. Entonces, digamos, quizás no se llamaba Jesús, quizás se llamaba Yahshua Ben Hur, no lo sé. Pero algo Yahshua así, Ben Hur. puede ser. Entonces, digamos, de acuerdo a lo que se sabe o a lo que han comentado las religiones e instituciones y todo, y los relatos, etc., lo que sea que él estaba hablando era un mensaje de amor, era un mensaje de unión humana, era un mensaje tan elevado
que la conciencia colectiva de la humanidad no podía asimilarlo. Y por no poder asimilarlo y también por malas intenciones de apropiarse de ese mensaje y usarlo como un mecanismo de control, es que nacieron las religiones establecidas, abrahámicas, bueno, en este caso el cristianismo. Entonces como que tomaron algo puro, implantaron mecanismos de control que podían manifestar usando como bandera este mensaje. Más o menos lo puedo poner así. Claro. Claro, no sé si es que sabes la historia de cómo comienza el catolicismo. Bueno, tienes el mito, bueno, el relato común de que Pedro puso la primera piedra en ese lugar en Roma. Y se fundó el templo. Y fundó el templo. Y supuestamente en ese lugar es enterrado Pedro. Y supuestamente fue Jesús que le dijo: sobre esta, tú serás la piedra. O bueno, creo que era así, ¿no? Tú serás la piedra sobre la cual edifique mi nueva iglesia. Eso es como que. Eso es lo que el catolicismo se autodenomina y autoproclama como que, oh, nosotros somos la versión legítima del mensaje de Jesús. Ya, eso es con lo del Papa. Pero ¿sabes cómo se convirtió en una institución así completa? Ya sé, el concilio de Nicea en el año 300 con el emperador, con el emperador romano, que fue una movida, Constantino, que fue una movida política, porque en ese entonces tenías un montón de grupos cristianos. Tenías a los coptos en Egipto, tenías a los griegos en Chipre, tenías a un montón. A los gnósticos. A los gnósticos también, que son incluso más antiguos que en sí el cristianismo, pero adaptaron el cristianismo y lo integraron a sus creencias, pero bueno. Entonces, por una movida política de querer, ok, tenemos todos estos grupos cristianos y está tomando, ya hay mucha gente en nuestro imperio que es cristiana, entonces lo mejor sería congeniar bien con ellos, y por eso es que, digamos, dijo, ya, ok, de todos estos textos sagrados, este sí, este va, este no va, ya, estos 16 va, por así decir un número. Esta es la versión definitiva. Todo el resto, no, oye, pero lo que yo digo, yo soy de Egipto, no, eso no vale. O sea, ¿qué autoridad tenían para hacer eso? Fue simplemente una movida política y de poder para consolidar todo el poder en un solo punto. Y eso es un ejemplo claro de lo que estaba diciendo. No puedes creer en todo lo que dicen, pero sí puedes creer en las enseñanzas que se encuentran en ellos. Exacto. O sea, no puedes negar de que hay un culo de enseñanzas dentro del Génesis o dentro de los Evangelios o dentro de Levíticos o dentro de Gálatas o dentro de cualquiera de los libros de la Biblia. Exacto. Hay un montón de enseñanzas que pueden haber. Exacto. Hay un montón de cosas chéveres que cualquiera debería de conocer. O sea, para mí la Biblia es uno de los mejores libros de la historia. O sea, solamente leerlo es alucinante la huevada. No sé quién había dicho que podría ser considerado el mejor libro de la historia o uno de los top 3 o top 10. Para mí es. Es que, por ejemplo, tal como uno se inspira, no sé, viendo Harry Potter, Naruto, Star Wars o lo que sea que te guste, es una fuente de inspiración. O es una fuente de la cual tú puedes rescatar conceptos e ideas positivas que aplicar a tu vida. La Biblia es el mismo caso. Te estás inspirando de una creación humana. Solo que ahora lo vemos, por ejemplo, ya antes eran libros, ahora son películas, ahora son series. Las creaciones humanas toman otras formas. ¿Tú qué piensas, Andrés? Totalmente de acuerdo, la verdad. O sea, porque ciertamente en aquellas creaciones que vendrían a ser series, películas, libros, es obviamente algo hecho por una persona, ¿no? Y esa persona se basó en algo, tuvo un referente de algo y lo quiso plasmar así en su historia o en su personaje, y que en cierta manera te está transmitiendo algo, ¿no? Por eso ciertamente la Biblia es un nexo en el cual muchas cosas pueden suceder, ¿no? Y en el cual obviamente hay verdad, como tú dices, ¿no? Claro. O sea, si es que pudieras decir una cosa que consideras de todo lo que hemos hablado, o sea, como que dándole la perspectiva de la persona que nos esté oyendo o esté viendo cualquier cosa, ¿qué opinión o qué cosa crees que rescatarías como que importante para ti? O sea, de todas las huevadas que hemos dicho, ¿qué es lo que consideras que para ti es como que algo como que chévere? Pucha, creo que un tema que se me ha quedado en la cabeza, tal vez, que es algo que comparto con Alonso, es el poder darle las oportunidades a las personas que tal vez no pueden y que lo merecen. Ajá. Porque es una manera de, o sea, inciertamente pagar la deuda que tú tienes, ¿no? Porque es como que dices, nací en cuna de oro y, pucha, no sé cómo en cierta manera poder devolver eso, ¿no? Porque a veces la gente tiene mucho eso en la cabeza, hacer que la gente que no tiene esas posibilidades puedan tenerlas y puedan realmente sacar frutos de eso, ¿no? Claro. Porque a veces las cosas se ponen de una manera en la cual ciertamente no hay posibilidad y en la cual tú sí puedes dar esa posibilidad. Así que eso es algo con lo que yo me quedo del día de hoy, ¿no?
Claro, porque la caridad y la ayuda al prójimo siempre es buena. O sea, Ajá. no siempre. La caridad y la ayuda al prójimo, desde mi punto de vista, es buena. Ahora también es lo mismo que, o sea, desde mi punto de vista es lo mismo de que yo decía, que no sea un, un pedo en el aire. Ajá. Que lo Claro. que estés haciendo sea aprovechado. Claro. Que, o sea, para mí es, si es que yo voy a ayudar a alguien, úsame. Usa todo lo que yo tengo, pero úsalo de verdad. Exacto, no lo desperdicies, Claro, no lo desperdicies. en una juergaza o en 100.000 joncas, porque al final lo que te di se fumó. Exacto. Ajá. Es un pedo Y en el nunca aire. valió Un pedo en el el aire. Obvio. Así que Y eso. así Y que creo eso. que eso es lo más importante que podemos sacar. Que de cierta forma es como que valora, o sea, como yo lo podría decir para las personas, valórate a ti mismo y lo que le des a los demás, que las personas lo valoren. Ujú. Porque tu tiempo y lo que tú haces y quien tú eres no es algo que se puede regalar así por así. Totalmente. Es un préstamo. Ujú. Y yo espero un retorno en mi inversión. Ahí está. Exactamente. Un ROI, un Return of Investment, un retorno de tu inversión. Exactamente. Claro. Y nada, bueno, muchas gracias por haber compartido en esta conversación. Que ha sido, puta, hemos tenido un par de Bastante. discusiones, Qué hemos bestia. tenido un Nos par de hemos ido cosas. por tantas tangentes. Es que en verdad todo se conecta, es loquísimo. Y así, claro, obviamente vamos a seguir, ¿no? En los siguientes podcasts. Sí, y nada, también les invito a tomar las cervezas Edelman que me han ayudado a irme también un toque en floro. Porque no sé si es que se habrán dado cuenta, pero está bien hecho mierda. Exactamente. A mí se me pasó un Estoy. poquito, a mí se me pasó un poquito, pero si nos hemos, si ha servido para inspirarnos y poder elaborar mejor todo lo que decimos, pues bienvenida. Yo Sí. creo que se merece un brindis entre todos. Sí, A mí ya te no daría me- un poco más, pero ya me A lo mí ya no acabé. me queda, pero ahí acabamos el acto. Claro. Listo. Y bueno, gente, yo creo que Y por si acaso, si es que eres menor de 18 años, por favor, no tomes. Y si es que estás tomando, por favor, no tomes en exceso, que no queremos que te vayas a la mierda. es verdad. Y bueno, gente, yo creo que podemos concluir de que la verdad absoluta nunca existe y quizá nunca la encontremos, pero nuestra búsqueda de encontrar esta verdad o verdades más profundas o encontrar un camino en este universo, en esta vida, es válido. La búsqueda es válida y sigamos buscando. Y como nada es absoluto, nunca juzgues a otra persona por tener un camino distinto al tuyo. Tú vive tu vida, haz el bien, colabora con otros siempre y cuando lo merezcan y vive y deja vivir. Claro. Exactamente. Y por último, voy a callar. También eso es parte de la vida. ¿O no? Ya, listo. Gracias, creo que ya Listo, gente, terminamos. nos vemos, cuídense.